Bendiciones a todos, damos gracias a Dios por estar aquí en este día, un amanecer. Quería hacerlo más temprano, pero de tantas cosas que hice desde la mañana hasta ahora, pues hasta ahora es que tengo el tiempo de venir aquí. ¿Y qué hora es? Son las 5:51. Estoy saliendo desde las 5 y ya se me fueron 51 minutos tocando aquí, moviendo aquí, haciendo acá. Gloria a Dios. Bien, vamos a iniciar hoy y sí, no estoy en el lugar de costumbre. Estaba oscuro, quería que vieran cuando estuviera amaneciendo, pero a ver si Dios quiere lo hago mañana para que puedan ver el amanecer. Aquí sale el sol, por eso me puse acá. Bien, vamos a, cuando digo aquí sale el sol, lo que estoy diciendo es que aquí es la parte este, se ve el amanecer y la subida del sol desde aquí. Vamos a orar para iniciar. Se va a ver oscuro aquí porque la luz de atrás no permite que se vea y pues no tengo las luces y todo eso que pongo adelante. Gloria a Dios. Lo más importante es la palabra de Dios. Y pues sí, uno como hijo de Dios debe verse bien también, pero por hoy vamos a hacer esto. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este nuevo día que nos permites. Gracias porque tu palabra, Señor, es medicina, es alimento para nosotros, es fortaleza para nuestros huesos. Gracias porque tú, Señor, has enviado tu palabra para darnos vida y estamos recibiendo vida a través de ella. En el nombre de Jesús, bendice a cada hermano y hermana. Bendice a todos, Señor, los que están viendo ahora y los que van a ver después también, Señor. Glorifica tu nombre. Gracias te doy y a ti sea toda gloria y toda honra por todos los siglos de los siglos, Señor. Gracias. Bendice, Señor, nuestros tiempos juntos. Espíritu Santo, toma control y toma tú, Señor, la dirección de todo lo que vamos a hacer. Gracias, Dios. Amén. Amén. Bien, vamos a iniciar en Segunda de Crónicas, capítulo 31, 32. De allí nos vamos a Gálatas, capítulo 3. ¿Bien? A Dios sea la gloria en todo lo que va a hacer y gracias, Espíritu Santo, por dirigirnos. Hechas todas estas cosas, todos los de Israel que habían estado allí salieron por las ciudades de Judá y quebraron las estatuas y destruyeron las imágenes de acera y derribaron los lugares altos y los altares por todo Judá y Benjamín, y también en Efraín y Manasés, hasta acabarlo todo. Hubo avivamiento. Después se volvieron todos los hijos de Israel a sus ciudades, cada uno a su posesión. Ezequías hizo un gran trabajo de avivamiento. ¿Se imaginan? Personas de Israel, ¿verdad? Se cruzaron y vinieron a Judá y adoraron a Dios. Vinieron a Jerusalén a adorar a Dios. Y fue tanto el impacto de la adoración a Dios. Fue sincero y cuando
ocurre algo sincero en nosotros, ocurre lo inevitable. Tiramos todo lo que es contrario a Dios y nos sentimos bien tirando lo que no es de beneficio para nosotros y que no es de agrado delante de Dios y que Dios nos ha ordenado tirar. Por lo tanto, damos gracias a Dios porque esto nos sirve de ejemplo a nosotros, que así como ellos se metieron de verdad con Dios en adoración, arrepentimiento, a celebrar la Pascua, ¿sabe? Celebrar la Pascua es celebrar la muerte y resurrección de Jesús. En el Antiguo Testamento, la Pascua miraba a Jesús. Ahora la cena mira a lo que Jesús hizo. Ellos miraban lo que Jesús iba a hacer. Nosotros miramos a lo que Jesús ya hizo por nosotros. Esa Pascua. Y eso es lo que celebraron ellos, esa Pascua. Y cuando uno celebra lo que Jesús hizo por nosotros, de todo corazón, es lo que ocurre. Tiramos de este templo, de alrededor de nuestras vidas, lo que no agrada a Dios. Qué bonito. Bien, vamos al verso 2. Estamos en 2 Crónicas 31. Y arregló Ezequías la distribución de los sacerdotes y de los levitas conforme a sus turnos, cada uno según su oficio. Los sacerdotes y los levitas para ofrecer el holocausto y las ofrendas de paz, para que ministrasen, para que diesen gracias y alabasen dentro de las puertas de los atrios de Jehová. El rey contribuyó de su propia hacienda para los holocaustos a mañana y tarde, y para los holocaustos de los días de reposo, nuevas lunas y fiestas solemnes, como está escrito en la ley de Jehová. Vemos que este rey es un rey que está haciendo cosas muy parecidas a lo que hizo David, porque esto era el corazón de David, que se adorara a Dios en espíritu y en verdad, y que se hiciera de todo corazón. Y David instituyó varias cosas para que esto fuera, y son cosas que ahora mismo estamos viendo también. Bien, vamos a continuar. Estoy en el frío que me está entrando, por eso la voz se me está poniendo así. Pero vamos a disfrutar el frío. A ver si todavía se ve. Mientras más se va poniendo de día, se ve la luz allá. Se va a ver más oscuro aquí porque estoy contra la luz. Pero vamos a disfrutar. En el 3. Ya vamos el 4 ahora. Pero antes de eso vamos a ver que este rey de su propia hacienda contribuyó para que haya los holocaustos, las de mañana y tarde. Él instituyó de nuevo que los hijos de Dios, los profetas, todos, hicieran lo que Dios les mandó hacer. Que cada uno esté en su posición que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque cada uno tiene un trabajo que hacer en el reino de Dios.
Entonces Él instituye esto y nos da ejemplo a nosotros. Instituyamos que cada uno esté en su lugar, que cada uno haga el trabajo que Dios nos mandó a hacer, porque es lo que Dios nos mandó a hacer y espera que lo hagamos. Y que no usemos excusa de que, ay, pero yo no pude y que yo esto, nada de nada. Dios lo mandó y él cuando envía a hacer algo, Él capacita al mismo tiempo para que se pueda hacer lo que Él mandó a hacer. Y cuando uno tiene una excusa, yo no pude, es simplemente no quise hacerlo, no creí, no obedecí. Si yo no creo, yo no obedezco. Cuando yo creo, yo obedezco. Y hay que darse cuenta de eso. Cuando yo creo lo que dice Dios, yo obedezco y lo hago. Cuando yo no creo lo que dice Dios, no obedezco y no lo hago. Y tiremos a un lado la excusa, porque ese es el bottom line. O creemos o no creemos. Vamos a ver el verso 4. Perdón. Mandó también al pueblo que habitaba en Jerusalén que diese la porción correspondiente a los sacerdotes y levitas para que ellos se dedicasen a la ley de Jehová. No se estaba dando las porciones que le corresponde a los levitas, primeramente a los sacerdotes y a los levitas. Por lo tanto, ellos se tuvieron que ir a trabajar como cualquier otra persona que Dios le había dicho, no, ustedes, el trabajo de ustedes es mi casa. Pero el trabajo de ustedes es mi casa. Pero no teniendo cómo sostener a su familia, ellos se fueron a trabajar a lo secular, descuidando así la vida espiritual que tenían que mantener trabajando para la obra de Dios. El viento frío está fuerte, gloria a Dios. Bien, tengo que oscurecerlo más para que se vea afuera la salida del sol. Creo que no se está viendo, ¿verdad? Vamos a ver si lo oscurecemos un poquito más. Ahí se ve más. Pues me veo menos yo, pero se ve allá afuera. Bien, vamos a seguir. Vamos al 5 ahora. Y cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel y de todos los frutos de la tierra. Trajeron asimismo en abundancia los diezmos de todas las cosas. Bien, vemos aquí que restituir la alabanza, la adoración, los sacrificios, lo que Dios ordenó que ellos hicieran, también ellos fueron movidos a dar a Dios lo que era de Dios y lo que Dios instituyó. Y es así, cuando no hay pacto con Dios, cuando no hay entrega a Dios, pues tampoco hay dádivas, no hay dádivas. Las personas dicen, pues yo no tengo ningún pacto con Dios, yo no tengo ningún acuerdo con Dios, y es todo. No se da lo que es para sostener que haya
una obra de Dios haciendo todo lo que Dios mandó que se haga. Y es así. Es lo que hacen nuestras finanzas cuando lo damos a la casa de Dios. Es procurar obedecer a Dios con todo lo que tenemos para que continúe la obra de Dios. Le toca al líder de ese lugar usar los fondos para hacer lo que Dios ha dicho. Y en parte de usar esos fondos, parte le corresponde también al mantenimiento del líder y su familia, porque se van a dedicar ellos a la obra de Dios. Bien, seguimos el verso 6. También los hijos de Israel y de todo, perdón, estoy inventando yo. 6. También los hijos de Israel y de Judá que habitaban en las ciudades de Judá dieron del mismo modo los diezmos de las vacas, de las ovejas, y trajeron los diezmos de lo santificado de las cosas que habían prometido a Jehová su Dios, y los depositaron en montones. Qué bonito que en la casa de Dios haga montones de bendiciones. Perdón. 7. En el mes tercero comenzaron a formar aquellos montones. Aquellos. No era un montón, eran montones. En el mes tercero comenzaron a formar aquellos montones y terminaron en el mes séptimo. 4 meses acumulando montones de bienes que se venía y se traía porque el pueblo tenía un corazón de dar, y era todos los días montones que se acumulaban, y era un montón de bendiciones materiales dadas a la obra de Dios. Ahora, es como se dice en Segunda de Crónicas, se dieron primero ellos en el libro de Corintios, se dieron primero ellos a la obra, a Dios. ¿Ves? Que ellos fueron que se santificaron primero, sirvieron a Dios, alabaron a Dios, tiraron todo lo inmundo. Ese es el orden en que se fue aquí. Se santificaron, sacaron del templo todo lo que era inmundo, y cuando hablamos de inmundo, todo lo que es contrario a lo que Dios ha ordenado, toda palabra obscena, mentira, divisiones, toda maldición, todo lo que es ofensivo, abominable, o sea, todo lo que es contra la naturaleza que Dios nos ordenó como hijos de Dios, lo fueron sacando. Ahora, vamos a ver que cuando eso ocurre, que es una entrega total a Dios, vemos que ellos regresan a sus lugares, y de sus lugares comienzan a romper también todo lo de afuera. Pero no es romperlo de afuera y tener una apariencia, pero sin sacar la inmundicia, para poder hacer una obra completa. Es primero la inmundicia del templo que sale, y de allí lo de alrededor. Y eso fueron 4 meses, y después de eso uno tiene esa liberalidad para dar a Dios, a la obra de Dios, a los que hacen la obra de Dios. Bien,
Verso 10. Y el sumo sacerdote Azarías de la casa de Sadoc le contestó: desde que comenzaron a traer las ofrendas, ok, no, creo que me salté un montón. Ok, el 8. Cuando Ezequías y los príncipes cuando Ezequías y los príncipes vinieron y vieron los montones, oh santo Dios, bendijeron a Jehová y a su pueblo Israel. Él solo ordenó que se trayera, el pueblo obedeció. Este es tipo del tiempo de David. Y preguntó Ezequías a los sacerdotes y a los levitas acerca de esos montones. Déjeme buscar aquí donde él dio la orden. Ok, en el verso 2 fue que él ordenó, arregló Ezequías la distribución de los sacerdotes y de los levitas, conforme a sus turnos, cada uno según su oficio. Y los levitas para ofrecer el holocausto y las ofrendas de paz, para que ministrasen, para que diesen gracias y alabasen dentro de las puertas de los atrios. Y entonces, ok, el 4 es: mandó también al pueblo que habitaba en Jerusalén que diese la porción correspondiente a los levitas. Ese es el 4. Y acá abajo vimos que se acumularon montones porque obedecieron al rey. Vamos a oscurecer un poquito más para que se vea afuera, porque ya viene la parte bonita donde está subiendo y subiendo el sol. Está bien, se oscurece aquí, pero para que puedan ver cuando sube el sol, la subida del sol, el amanecer. Un nuevo amanecer hay para todos. Y es lo que más estoy procurando que salga aquí. ¿Qué tal si lo dejo bien oscuro, que nada más se vea lo de afuera? Así no tengo que estar moviendo tanto. Así está bien. Bien, vamos a continuar. A ver si así se ve el sol cuando sube. Ok, entonces Ezequías vino y vio tanto montón de cosas, de ofrenda, de todo. Trajeron ellos primicias y diezmos y frutos. Oh, tenían abundancia estos líderes para la casa de Dios y para ellos y sus familias. 10. Y el sumo sacerdote, él preguntó qué era, ¿verdad? El 10. Y el sumo sacerdote Azarías de la casa de Sadoc le contestó: desde que comenzaron a traer las ofrendas a la casa de Jehová, hemos comido y nos hemos saciado, y nos ha sobrado mucho, porque Jehová ha bendecido a su pueblo y ha quedado estas abundancias. Y ha quedado esta abundancia de provisiones. Aquí está una clave también. Ellos obedecieron a un hombre de Dios que le dijo: dale a Dios lo que es de Dios. Cuando ellos obedecieron a hacer eso de darle a Dios lo que es de Dios, ¿qué fue lo que ocurrió? Dios entonces aquí dice: los hijos de Dios, los siervos de Dios, los que sirven a Dios, comenzaron a disfrutar
de abundancia. La casa de Dios disfrutó de abundancia. Los que trabajaban para Dios podían dedicarse 100% a trabajar para Dios, porque el pueblo estaba dando a Dios solamente lo que era de Dios, lo que Dios había ordenado que era de Él. Eso es lo que vemos aquí. Dios no te está pidiendo más que lo que Él ha ordenado que se traiga a su casa. Ahora, ¿qué ocurrió? Al obedecer el pueblo, al darle a Dios, pero primero recuerda, no es solo de dar ofrenda, es primero, no, ellos se dieron primero. Entonces, y ellos quitaron lo que había que quitar de sus vidas para que pueda fluir ese mover de Dios, de sentir el gozo de dar a Dios. Dice Dios, si no me vas a dar con gozo, quédate con Él. Él no quiere nada tuyo a las fuerzas. Quédate con lo que no quieres dar. Dios no quiere que des nada que tú no quieras dar. Bien, entonces, y que tampoco des nada que alguien te obligue a dar o que te diga, tienes que dar esto y tienes, eso no es de Dios. Uno da porque Dios lo pone en el corazón voluntariamente. Y el que Dios no le ha puesto en su corazón dar, quédese con su dinero porque no llega a Dios. Esto es una relación íntima con Dios. El dar es un don de Dios. El poder dar es un don de Dios. Se escribe un libro acerca del dar y ahí muestro el dar como un don de Dios. ¿Te imaginas la importancia de dar, pero a Dios? Eso nos hace importante poder dar a Dios. Otra cosa, ¿te imaginas la obra sobrenatural que es dar aquí en la tierra al lugar donde dice Dios, y que eso que diste se convierte en tesoros espirituales que Dios recibe en los cielos y que queda en los cielos como un memorial delante de Dios a favor del que lo dio? Eso le enseña la Biblia. Todo lo que procuro escribir no son inventos de mi cabeza, son revelaciones que están en la palabra de Dios. Y todo se puede ver, no de que yo inventé algo y después esfuerzo un versículo para que diga eso. Eso no es decir lo que dice la palabra de Dios. Hay que leer es lo que dice la palabra de Dios, y leyéndolo, ahí está. En eso vimos que dice que la palabra de Dios dice que creo que está Hechos 10, pueden buscar eso, pero no nos vamos a ir por allá. Cuando ellos hicieron todo eso, primero ellos a Dios, entonces es que pudieron ellos hacer de lo material, de lo suyo, de lo de afuera. Pero el primer dar es de adentro. Y es algo sobrenatural, es algo que Dios nos da. Es un don de Dios el poder dar y meter en el cielo bienes naturales aquí en la tierra que se transforman en bienes espirituales en los cielos. Por lo tanto, cuando yo doy y se usa aquí en la tierra, ni problema. No se me gastó lo que yo di, está
acumulado como tesoros en los cielos. Seguimos, verso 11. Entonces mandó Ezequías que preparasen cámaras en la casa de Jehová, y las prepararon. Cámaras son lugares donde van a poner tesoro, porque esa abundancia que no se quede así, que haya ahora ahorros. ¿Ves? Él no dice, sácalo y dáselo a los pobres. Hay una porción para los pobres y hay una porción para que no falte el servicio a Dios. Es muy importante entender esto. No se puede dar todo el dinero, tiene que haber una reserva en la casa de Dios para que no falte servicio a Dios quienes hagan la obra de Dios. Él mandó aquí que se hiciesen esas cámaras en la casa de Jehová y las prepararon. Mira que el que daba las órdenes de lo que se tenía que hacer para Dios era un hombre que estaba metido con Dios. Así como David estaba, él imitaba los caminos de David, que era andar conforme a lo que Dios ordenó. Seguimos. Y en ellas depositaron las primicias y los diezmos y las cosas consagradas fielmente. Entre los que ministran las cosas sagradas debe haber fidelidad. Y dieron cargo de ello al levita Conanías, el principal, y Simeí, su hermano, fue el segundo. Y Jehiel, Azarías, Natal, Asael, Jerimot, ¿por dónde voy? Quite la vista. Jerimot, Josabat, Eliel, Ismaquías, Maat y Banaía fueron los mayordomos al servicio de Conanías y de Simeí su hermano, por mandamiento del rey Ezequías y de Azarías, príncipe de la casa de Dios. Y el levita Coré, hijo de Imna, guarda de la puerta oriental, tenía cargo de las ofrendas voluntarias para Dios y de la distribución de las ofrendas dedicadas a Jehová y de las cosas santísimas. Y a su servicio estaban Edén, Miniamín, Jesúa, Semaías, Amarías y Secanías en las ciudades de los sacerdotes, para dar con fidelidad a sus hermanos sus porciones conforme a sus grupos, así al mayor como al menor. A los varones anotados por sus linajes de 3 años arriba, a todos los que entraban en la casa de Jehová para desempeñar su ministerio según sus oficios y grupos. También a los que eran contados entre los sacerdotes según sus casas paternas, y a los levitas
de edad de 20 años arriba, conforme a sus oficios y grupos. Eran inscritos con todos sus niños, sus mujeres, sus hijos e hijas, toda la multitud, porque con fidelidad se consagraban a las cosas santas, ¿ok? Con fidelidad se consagraban a las cosas de Dios. Nosotros, para agradar a Dios, es consagrarnos con fidelidad. Bendición, mi querida Andrea. Se ve oscuro porque estoy viendo la subida del sol, el amanecer, a ver si lo pueden ver. Y acá es bien temprano. Bien, vamos a seguir. Dice, y ellos se consagraron a Dios, y como vemos, no era un solo pastor, un solo líder. Para la obra de Dios requiere un grupo de líderes, hombres y mujeres de Dios, cada uno haciendo su trabajo que Dios le encargó hacer. Y es, creo que, una de las grandes deficiencias en las iglesias hoy día, que se mira solo un pastor, un líder, y es todo. Pero no debe ser así, sino que es conforme Dios lo haya establecido en su palabra. Eran varios haciendo la obra, cada uno su posición, pero eran varios líderes. Y así se pudo hacer bien el trabajo de Dios. Bien, continuemos y vamos a ver ahora conforme a sus oficios. Ok, el 18. Eran inscritos con todos sus niños, sus mujeres, sus hijos e hijas, toda la multitud, porque con fidelidad se consagraban a las cosas santas. Muy importante que aquí se ve que se inscribían a toda la familia como personas que se estaban consagrando a las cosas santas de Dios. Bien, continuamos el 19. Del mismo modo, para los hijos de Aarón, sacerdotes, que estaban en los ejidos de sus ciudades, por todas las ciudades, los varones nombrados tenían cargo de dar sus porciones a todos los varones de entre los sacerdotes y a todo el linaje de los levitas. De esta manera hizo Ezequías en todo Judá y ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Jehová su Dios. Este capítulo, lo tremendo es que nos da un ejemplo de cómo debe ser el servicio de los que se encargan de las cosas de Dios, de ministrar a Dios, el líder de una nación, cómo debe ser su corazón hacia Dios, de dar el mismo líder a Dios y procurar que otros den a Dios, y de servir él mismo a Dios, procurar que el pueblo sirva a Dios, que los que están ordenados por Dios estén en su lugar y tomen su posición en servicio a Dios. Procurar que todos den para el servicio a Dios y que sea algo consistente como Dios lo ha mandado, y que todo el pueblo voluntariamente decida
hacer lo que tiene que hacer delante de Dios. Y algo como dice el verso 20, que de esta manera hizo Ezequías en todo Judá y ejecutó. Eso es lo que tenemos que ejecutar como reyes y sacerdotes para Dios el Padre. Eso está hablando muy cerca a nosotros esto. Tenemos que, como reyes y sacerdotes de Dios el Padre, que Jesús nos ha constituido, tenemos que ejecutar lo bueno, lo que es de acuerdo a Dios. Eso es bueno de acuerdo a Dios. Verdad es de acuerdo a Dios. Lo recto, nada de izquierda y derecha según nuestras conveniencias carnales. Lo recto, lo que es derecho, de acuerdo a lo que Dios ha ordenado. Cuando nosotros hacemos así, estamos haciendo lo recto. Cuando no hacemos lo que Dios nos ha ordenado, ya nos fuimos a la izquierda o a la derecha. Y dice, y verdadero. Nada de estar según adorando a Dios, pero que todavía estamos en lo oculto, haciendo lo que no es de Dios. Bien, seguimos. A ver a qué hora subirá este sol, porque ya estamos terminando y ya oigo vocecitas por ahí de mis nietos. So ya les tengo preparado para el desayuno, pero para servírselo. Bien, vamos a ver. Él hizo lo recto y lo verdadero, pero ¿cómo? Delante de su Dios, Jehová. ¿Okay? La cosa es hacer las cosas y verdadero delante de Jehová, su Dios. No tanto hacer las cosas delante de los hombres, porque eso es solo, como quien dice, una pantalla. Lo importante es que nuestra vida, cuando Dios mire nuestras vidas, que vea que estamos ejecutando lo bueno, lo recto y lo verdadero, pero delante de Él. Tenemos a Dios en cuenta. Estamos ocupados en mirar y que Dios nos mire a nosotros cuando hacemos lo que estamos haciendo. Bien, seguimos el último verso de este 31. En todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios y lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Ese es lo tremendo. Y fue prosperado. Muchas personas quieren ser prosperadas, pero sin buscar a Dios de todo corazón. Y aquí este capítulo es para leerlo de nuevo, porque Dios ha dicho que esto es ejemplo para nosotros, ¿verdad? Ejemplo para nosotros. Y como ejemplo para nosotros tenemos que aplicar estas cosas a nuestras vidas también. Bien, vamos al capítulo 32, si es que podemos. De lo contrario, voy a interrumpir para ir a atender a ver por qué se levantó este niño antes de tiempo, porque es hasta las 7 que se levanta. Pero, bien, en el verso 1 del capítulo 32. Y el sol demora todavía en subir. Bien, después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió a Judá.
y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarla. So, después de toda esta fidelidad que hicieron ellos, se levanta este hijo impío, enemigo, para venir a invadir a Judá. Y tenemos que ver aquí que es algo tremendo que cuando uno se dedica a Dios, a hacer lo que Dios quiere, no falta muchas veces que se levanten Senaquerib, espíritus de Senaquerib, que quieran venir a como atacar, a intimidar, para que uno no siga haciendo la voluntad de Dios. Pero qué bueno que haya hombres y mujeres que se queden firmes en lo que han comenzado a hacer, que es permanecer santificándose delante de Dios, porque Dios entonces se encarga de nuestras batallas y nosotros nos quedamos firmes delante de Él. Viendo pues Ezequías la venida de Senaquerib y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos le apoyaron. Dice, tuvo consejos con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos le apoyaron. Entonces se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo, ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? O sea, ¿por qué ellos van a encontrar todas estas aguas que Dios nos ha dado a nosotros cuando ellos lleguen hasta donde estaban ellos más cerca? Después, con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos e hizo alzar las torres y otro muro por fuera. Fortificó además a Milo en la ciudad de David, y también hizo muchas espadas y escudos. Todo eso lo hizo rápidamente, y Dios lo bendijo, Dios lo respaldó, porque estaba haciendo la voluntad de Dios. Ellos hicieron ese trabajo súper rápido. Bien, seguimos y dice que hicieron 6 y puso capitanes, perdón, 6 y puso capitanes de guerra sobre el pueblo y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad, y habló al corazón de ellos diciendo, esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo. No temáis ni tengáis miedo. ¿Ok? Una cosa es temer y otra cosa es tener miedo del rey de Asiria. ¿Ok? No temáis ni tengáis miedo. Hay veces el temor es algo que está donde uno ve que se quiere someter a lo que uno está temiendo. Pero Dios dice que nosotros tenemos que temer es a Dios, de someternos es a Dios.
So dice, no temáis ni tengáis miedo. No lo mires como un espanto, como alguien grande que te paraliza y te hace estar sujeto a lo que ellos quieren. So, él le dice, no temas ni le tengas miedo a este rey de Asiria. Dice, ni de toda la multitud que con él viene. No se amedrenten. Y dice, porque más hay con nosotros que con él. Este hombre sí que amaba a Dios. Ezequías dice, y él les anima al pueblo. Vamos a construir, vamos a hacer espada, vamos a quitar el agua. Mira, Dios cuando uno le sirve nos da estrategia, nos da sabiduría, nos da cómo movernos haciendo lo que Él ha ordenado que debemos hacer para protegernos. Bien, sigamos, dice. Él dice, porque más hay con nosotros que con ellos. Y es lo que tenemos que mirar siempre. Hay personas que viven asustadas y con miedo. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? La palabra de Dios dice que donde abunda la maldad, donde abunda lo que es contrario a Dios, donde abunda la inmundicia, sobreabunda ¿qué? La gracia de Dios. Es mayor el poder de Dios, la gracia de Dios, el favor de Dios, la misericordia de Dios para con sus hijos. Por lo tanto, nosotros tenemos que mirar eso y fortalecernos en eso, que Dios está con nosotros. Bien, sigamos. Y dice, más hay con nosotros que con él. Y venía él con una gran multitud. 8. Con él estaba el brazo de carne. So, él ahora le sigue diciendo, con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. So, estas partes aquí no aparecieron de lo que él les decía al pueblo cuando lo leímos en Reyes. Y hoy estamos viendo cuáles son esas palabras que él habló, porque Sedequías, ese rey, el príncipe el nombre va a venir ahora, de Sennacherib, él vino y les dijo que no creyeran en las palabras de Ezequías, pero estas fueron las palabras de Ezequías que el pueblo creyó que más eran los que estaban con ellos que los que ellos podían ver físicamente. Y esa es la clave de ganar batallas. Creer a Dios. Creer que Dios está contigo, conmigo. Creerle a su palabra. Creer que Él cumple lo que ha prometido. Y andar por la calle, andar creyéndole a Dios. Eso no significa andar como loco, no. Al contrario, es andar como cuerdo, sabio. Personas que somos los que vamos a dar la respuesta cuando otros no tienen respuesta. Personas que vamos a tener la solución cuando otros no encuentran solución. Personas que vamos a subir, a estar arriba y no abajo. Eso es andar creyéndole a Dios. Andar haciendo lo que tenemos que hacer diariamente, pero creyendo que Dios nos va a dar la sabiduría para responder en momentos
que se nos presentan situaciones. ¿Ves? So, cuando decimos que andaban creyéndole a Dios lo que dio Ezequías, estaban llevando su vida conforme a esa esperanza, a esa fe que Dios quiere que tengamos en Él. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Bien, sigamos entonces ahora. Viene la voz del enemigo. Después de tener la voz de Dios, el enemigo va a querer hacer lo mismo que Génesis 3. Ese Génesis 3 se va a repetir y se ha repetido todo el tiempo, donde viene para que dejemos de creerle a Dios, que comencemos a creer en nosotros mismos, creer en las palabras del enemigo, del mismo diablo, creer en las palabras de personas y que quitemos nuestra vista de Dios. Esto también es para mirarlo de nuevo porque tiene muchos elementos de fe para nosotros hoy día, ¿verdad? Verso 9. Después de esto, Sennacherib, rey de los asirios, mientras sitiaba a Laquis con todas sus fuerzas viene el enemigo. Pero ¿qué dice? Que más son los que están con nosotros. Y dice, el brazo de ellos es de carne, toda su fuerza, pero de carne. Mas con nosotros está Jehová, nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. ¿Okay? Cuando uno ve esto, que viene el enemigo con todas sus fuerzas, más fuerte es Dios. Más son las fuerzas que Dios le da a su pueblo. De nuevo está saliendo más el sol, a ver que cuánto más se podrá oscurecer esto. Ya ese es todo lo más que se pudo oscurecer esto. Así que ya se ve ya. Espero que sí se vea la subida del sol. Bien. Seguimos. Después de esto, Sennacherib, rey de los asirios, mientras sitiaba a Laquis con todas sus fuerzas, envió sus siervos a Jerusalén para decir a Ezequías, rey de Judá, y a todos los de Judá que estaban en Jerusalén: así ha dicho Sennacherib, rey de los asirios. Consider, que se cree él, ¿en quién confiáis vosotros al resistir al sitio en Jerusalén? Mira, qué atrevido. ¿En quién? Se está metiendo con la persona equivocada. Se está metiendo con Dios. No os engañe Ezequías para entregaros a muerte, a hambre y a sed, al decir: Jehová nuestro Dios nos librará de la mano del rey de Asiria. Palabras elocuentes, palabras intimidantes, palabras mentirosas, contrarias a lo que Dios ha ordenado, es lo que va a venir de parte del enemigo. Y hay personas que aún en las iglesias que usan este tipo de lenguaje, donde exaltan la obra del maligno y no tienen en cuenta al Dios Todopoderoso. Sí, cuando nosotros hablamos, hay que el enemigo, estas palabras de Sennacherib son las que están repitiendo esas personas. Y nosotros reprendemos ese espíritu de estar hablando de tantas cosas que no es para la gloria de Dios, sino que es para intimidar al pueblo. Sí,
Hay gente que le tiene más miedo al enemigo que a Dios. Increíble. Y seguimos y dice, ah, no es Ezequías el mismo que ha quitado sus lugares altos. O sea, ahora quiere hablarle a la gente. Ezequías ha quitado los lugares altos de ustedes, hablando en contra del líder, hablando en contra del líder. Hay personas así en iglesias y fuera de iglesias que no conocen a Dios. En iglesias no conocen a Dios, por eso se atreven a hablar así. Son enemigos de Dios. ¿No es Ezequías el mismo que ha quitado sus lugares altos y sus altares y ha dicho a Judá y a Jerusalén: delante de este solo altar adoraréis y sobre él quemaréis incienso? O sea, mirando lo que hizo Ezequías como algo inhumano que les ha quitado a ellos de tener lo que se llama la adoración unitaria al único y verdadero Dios. Él vio el adorar y servir solo a Dios como algo bajo, algo, una maldad que hizo Ezequías, algo que es contrario. Eso es, en ese tiempo estaba el pluralismo de dioses, era la moda, era lo popular. Y hoy día, en nuestros días, todavía abunda eso, donde cada uno quiere adorar lo que le parezca. Aún ellos mismos se hacen dioses. Pero ellos miraban al que había hecho ese pacto de servir a Dios y solamente a Dios como una maldad, como algo inhumano, algo ilógico. No está yendo con el flow, con el flow, con lo popular, con la corriente popular. Él, mira lo que hizo Ezequías. Él estableció que solo delante del altar de Jehová es que se debe adorar. Y esto tiene que ver mucho también que cuando ya es solo adorar a Dios, significa que todos esos dioses y esos que eran de Asiria, que era de Siria también y de otros lugares que ellos adoraban, ellos también mandaban dinero a esas imágenes, a esas estatuas, al Dios de ellos, pues ellos le rendían tributo y ya no estaba entrando ese dinero de la idolatría a esos lugares, sino que estaba yendo a donde debe ir, a la casa de Dios, y que haya hombres y mujeres que iban a hacer el servicio de Dios. Hombres, mujeres y familias, porque hasta los hijos eran que se suplían con lo que Dios había ordenado. Esto es grande lo que se está tratando de hacer aquí, Sennacherib. 13. No habéis sabido lo que yo y mis padres hemos hecho a todos los pueblos de la tierra. El yo. ¿Pudieron los dioses de las naciones de esas tierras librar su tierra de mi mano? Arrogancia, todo eso, la victoria que obtuvieron fue porque Dios lo permitió. Y el hombre no se da cuenta que Dios le está permitiendo, a ver, ok, siéntanse grandes, porque mientras más alto suben con su ego, más fuerte va a ser el golpe que van a recibir todos los arrogantes. Y por eso tenemos que someternos a Dios, porque en vez de un golpe vamos a recibir
exaltación de parte de Dios. Es lo que Él lo ha dicho y nosotros lo creemos. 14. Que Dios, bien, sigue su arrogancia y dice, que Dios hubo de entre todos los dioses de aquellas naciones que destruyeron mis padres, que pudiese salvar a su pueblo de mis manos. ¿Cómo podrá, se mete con la persona equivocada? ¿Cómo podrá vuestro Dios libraros de mi mano? Y esto es muy importante, este verso también. Ver cómo el enemigo se enaltece, se hace arrogante, palabras arrogantes y se cree la gran cosa, pero es simplemente Dios permitiéndole estas victorias, estos triunfos, porque quizás la rebeldía de su pueblo, cuando es su pueblo, o si no es pueblo de Dios, porque sus pecados ya han llegado al punto de juicio y usa una nación para ejecutar juicio contra otra, pero después le toca a esa nación también, porque se enaltece. El enaltecerse es el centro de la caída. Desde Satanás enalteciéndose, ese mismo espíritu de enaltecimiento lo va lanzando y hombres también caen en ese mismo espíritu de enaltecerse sin reconocer que todo lo que tenemos viene de la mano de Dios. Oh, gracias Dios por tu misericordia. De poder reconocer eso, es misericordia de Dios. Y dice, mira la arrogancia. Cuando vemos que personas se levantan así, refugiámonos en Dios y presentémosles, ¿verdad?, de que tengamos la seguridad, Él se está metiendo es con Dios. Ella se está metiendo con Dios y no conmigo. Porque aquí abiertamente dice, ¿cómo podrá vuestro Dios libraros de mi mano? Está menospreciando al Dios todopoderoso que servimos. Por aquí pasan muchos loros. Pensé que iban a pasar, pero se fueron por otro lado. Bien, el 15. Ahora pues, no os engañe Ezequías. El enemigo comienza a decir qué es lo que debe hacer el pueblo de Dios. Pueblo de Dios, escuchemos es lo que dice Dios y no lo que el enemigo quiera decir. Dice, ni os persuada de ese modo, ni le creáis. O sea que todo lo que debe ser, aquí dice, no os engañe Ezequías, el mensaje debe ser, no os engañe Ezequías, no os engañe Sedequías, es lo que debe poner ahí. No os engañe el enemigo. Y dice después, ni os persuada de ese modo. O sea que Ezequías, no. Que ahora mismo es persuasión que está usando para persuadir al pueblo de Dios del modo que el enemigo está usando. Está usando como mensajes a la conciencia, a la mente, para mentalmente desestabilizar al pueblo que comience a creer las cosas que está diciendo el enemigo. Así lo hizo en Génesis 3 con la mujer, Eva, y ella a su marido, y tenemos ahora que continúa por todos estos siglos usando la misma táctica.
persuadir, ahí está la palabra, persuadiendo mentalmente. Y dice, ni creáis, que ellos ni le crean a Ezequías, no debe ser, ni le creas a Sedequías, a ese espíritu de persuasión contrario a lo que dice Dios. No le creas a ese espíritu que te quiere hacer temer y sentir que no va a salir bien las cosas. No le creas, mantente con fe, mantente firme en lo que ha dicho Dios. Está dando consejos, pero contrario a lo que debe ser, a lo que dio el hombre de Dios. Sigue diciendo que si ningún Dios de todas aquellas naciones y reinos pudo librar a su pueblo de mis manos, hasta conceited, está arrogante, y de las manos de mis padres, oh santo, ni lo quiero decir porque es un atrevimiento, pero vamos a leer porque estamos leyendo la Biblia. Dice, cuánto menos, Señor, toma tu control de gente que hoy día hablan así, tan despectivamente, ¿verdad? Sin tener en cuenta al Dios grande. Mira lo que dice el atrevido. Dice, cuánto menos vuestro Dios os podrá librar de mi mano. Se metió con una persona equivocada a hablar tan mal así de nuestro Dios, que es grande y poderoso. Dice, y otras cosas más hablaron sus siervos contra Jehová Dios y contra su siervo Ezequías. Bien, vamos a ver si terminamos esta lectura para después, y contra su siervo Ezequías. Moví para, a ver, bien, ok, perdonen, estoy buscando dónde estoy. Y estas cosas hablaron y clamaron a gran voz. Ok. El Dios de Ezequías librarme suyo de mis manos. Clamaron a gran voz. Ok, 17, perdonen. 17. Además de esto, escribió cartas en que blasfemaba contra Jehová, el Dios de Israel, y hablaba contra él diciendo, o sea, estas cartas eran para blasfemar en contra de Dios. Como los dioses de las naciones de los países no pudieron librar a su pueblo de mis manos, tampoco el Dios de Israel librará al suyo de mis manos. Arrogancia, eso va directo. Esas cartas, dice, era para blasfemar el nombre de Dios. Sigue diciendo, y clamaron a gran voz en judaico al pueblo de Jerusalén que estaba sobre los muros para espantarles y atemorizarles a fin de poder tomar la ciudad. Este es clave aquí. Esto es lo que se está haciendo hoy día. Que la Biblia no pasa de moda. Dice, todo está escrito como ejemplo de lo que les pasó a ellos para que nosotros no nos ocurra igual. Y por no estar leyendo la palabra de Dios,
a nosotros nos está pasando igual hoy día porque el pueblo que se ha alejado de Dios no le cree a Dios. Presidentes no le creen a Dios y se levantan hombres como el reinado de Asiria, Siria, todos los que van en contra de Dios y amedrentan al pueblo, lo hacen amedrentar y el pueblo comienza a creer lo que oye. Aquí lo dice bien claro. El noticiero de ese tiempo era lo que ellos hacían. Aclamaron a gran voz, como en judaico es el lenguaje que pudiera entender el pueblo. Hoy día no se usa ese clamar a gran voz, sino noticia, esta noticia, este canal, este otro canal, este otro canal. Todos los tenemos ya. Son las voces que se oyen y esas voces que se oyen tienen noticias para controlar a la gente. Así dice la palabra de Dios. Por eso se quieren deshacer de la palabra de Dios, porque Dios ha dicho, en esto del Antiguo Testamento, lo que ha ocurrido es ejemplo para nosotros hoy día. Es una revelación tremenda lo que hay en la palabra de Dios, que cuenta la historia de lo que va a ocurrir y lo que está ocurriendo hoy día. La Biblia lo dice. Ese ejemplo, ese ejemplo, ese ejemplo, y lo pasamos por alto como que, bueno, son ejemplos de lo que le pasó a ellos. No, es ejemplo de todo, tanto en lo político, en lo espiritual y tanto en la vida familiar. Es ejemplo para nosotros en las iglesias, es ejemplo de cómo vivir una vida santa, es ejemplo de cómo acercarnos a Dios, es ejemplo de cómo tener un solo Dios. ¿Ves? Jesús, Él dice, solo a Dios adorarás y solo a Él servirás. Y esto es lo que este capítulo está, Sedequías, tipo del enemigo aquí, yendo en contra de que nosotros como estamos, en Dios solamente, en Jesús solamente. No nos movemos a otro lugar y es lo que estas palabras nos está mostrando aquí, que el enemigo se levanta en contra de todos los que querramos obedecer a lo que dice Dios y lo que dijo Jesús, que solo a Dios adorarás y a Él solo servirás. Estos comenzaron con noticias. Por eso, cuando tú escuches, mira cómo escuchas. Si dicen cosas para que tengas temor y miedo, no temas ni tengas miedo, confía en Dios. Y dicen cosas en contra de Dios, no pierdas tu fe, continúa confiando y teniendo fe en Dios, porque Él es el Señor Dios verdadero. Y vamos a ir leyendo más rápido porque es mucho y solo estamos leyendo. Yo me meto demasiado. Padre, perdóname. Vamos a leer. Estaban clamando para amedrentar, que el pueblo escuchara eso y atemorizar. Las noticias que oímos son para esto que dice aquí, que es para espantar. Hay gente espantada hoy día. Son para atemorizar. Hay gente atemorizada hoy día a fin de poder tomar la ciudad. El propósito es tomar la ciudad, es tomar el control de todo. 19. Y hablaron contra el Dios de Jerusalén, como contra los dioses de los pueblos de la tierra, que son obra de manos de hombres. Ese es su gran error, poner a Dios al mismo nivel que dioses.
que no tienen poder porque fueron creados por los hombres y no son dioses. Mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Un ángel. Estamos del lado del vencedor. Solo un ángel, ¿ok? Uno. Oh, santo. Dios es tremendo, Dios es tremendo. Sigamos confiando, vamos a ver maravilla, vamos a ver revelación de Dios, vamos a ver gracia de Dios, poder de Dios manifestado. Continuemos confiando en Dios, aunque las noticias estén diciendo cosas contrarias y haciendo ver como algo sin poder o impotente lo que estamos haciendo para Dios. Sigue confiando, continuemos en confiar y en esperar en Dios, porque Él tiene la última palabra. Un solo ángel, oh santo Dios. Y dice, este se volvió por tanto avergonzado. Gracias Dios, Dios los va a avergonzar a todos esos que se creen grandes. Se volvió avergonzado a su tierra. Y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada sus propios hijos. Confió tanto en esos dioses, y fíjate que Dios permitió que no muriera acá. Ve y métete ahí con tus diosesitos. Y allí sus propios hijos lo mataron. ¿Dónde está toda la palabra que hablaba arrogancia? Tengamos mucha reverencia delante de Dios. Así salvó Jehová a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos de Sennacherib, rey de Asiria, y de las manos de todos, y les dio reposo por todos lados. Les dio reposo. Todo esto desde el 31 hasta acá y antes de eso, pero más 31 hasta acá que estamos leyendo hoy, tenemos que ver que es la mano de Dios, ¿verdad? Moviéndose, mostrándonos que tengamos confianza, pero nos dio un estilo de vida de primero arrepentirse, volverse a Dios, paso a paso, paso a paso. Nos da también cuando viene el enemigo contra nosotros, cuál va a ser nuestra reacción, qué debe ser, qué es lo que no debemos hacer, qué es lo que debemos hacer, y luego de ahí cómo obtener la victoria. Sí, muchos dirán, pero eso era ya. No, eso es ahora también. Pero ¿qué es lo que falta? Créele, creamos a Dios y veremos la victoria de Dios. Y Él le dio paz por todos lados, y muchos trajeron a Jerusalén ofrenda a Jehová y ricos presentes a Ezequías, rey de Judá. Y fue muy engrandecido delante de todas las naciones después de esto. Cuando viene un ataque es porque viene tiempo de engrandecimiento después de ese ataque. Miremos la palabra de Dios como dice, un ejemplo para nosotros hoy día, ¿verdad? Y sigue, no sé si voy a poder llegar a todos, pero si lo leemos todo podemos concluirlo para luego hacer Gálatas capítulo 3. En aquel tiempo Ezequías se enfermó de muerte y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón, y vino
la tierra, perdón, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Vemos que para mí, si Dios dice hasta aquí ya llegó tu show aquí en la tierra, pues hasta aquí, pero él pidió más y Dios le dio más y no fue para bien. Anduvo en los caminos de Dios como David, pero hasta aquí, porque David sí hubo tiempo que se enalteció también, que fue cuando mandó a contar al pueblo, pero se humilló y Dios lo perdonó. Y aquí se enalteció su corazón. Y vamos a ver que en este enaltecer su corazón, después de esos 15 años que Dios le dio, tuvo un hijo y ese hijo nació en este periodo. Bien, vamos a ver. Pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, ¿qué hizo? Se humilló. Él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. Eso muestra que si uno no practica el quedarse enaltecido, sino que uno se humilla, Dios perdona. Y es lo que dijo Jesús. En Primera de Juan, la palabra de Dios nos dice que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con Dios el Padre, Jesucristo el justo. Lo confesemos y Él nos perdona. Es lo que muestra aquí. Está tan evangélico esto de Ezequías aquí en estos 2 capítulos que es hermoso. Pero hay que tener cuidado con lo que hacemos. Seguimos, 27. Y tuvo Ezequías riquezas y gloria, muchas en gran manera. Y adquirió tesoros de plata y de oro, de plata y oro, piedras preciosas, perfumes, escudos y toda clase de joyas deseables. Asimismo hizo depósitos para las rentas del grano, del vino, del aceite, establos para todas clases de bestias y apriscos para los ganados. Adquirió también ciudades y hatos de ovejas y de vacas en gran abundancia, porque Dios le había dado muchas riquezas. Ezequías cubrió los manantiales de Gihón de la arriba y condujo el agua hacia el occidente de la ciudad de David. Y fue prosperado Ezequías en todo lo que hizo. Bien, déjame ver si lo leo de nuevo, que se oía la vocecita linda de mi nieto. Ezequías cubrió los manantiales de Gihón, la de arriba, y condujo el agua hacia el occidente de la ciudad de David, y fue prosperado Ezequías en todo lo que hizo. Más en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Los demás hechos de Ezequías y sus misericordias, he aquí, todos están escritos en la profecía del profeta Isaías, hijo de Amós, en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Y durmió Ezequías con sus padres
y lo sepultaron en el lugar más prominente de los sepulcros de los hijos de David, honrándole en su muerte todo Judá y toda Jerusalén. Y reinó en su lugar Manasés, su hijo. Bien, con la ayuda de Dios continuaremos con la historia de lo que ocurrió y con el reinado de Manasés, un buen rey como Ezequías. Vamos a ver cómo salió su hijo, que le tomó el lugar a Ezequías. Bien, vamos a llegar hasta aquí ahora mismo. Quería que vieran toda la subida del sol. Pero está un tanto nublado, o no está saliendo. Y si Dios quiere, entonces sería mañana. Pero falta ahora Gálatas 3, pero de aquí a un rato lo voy a sacar. Porque pues se levantó antes de tiempo mi nieto. No era tiempo de que saliera todavía. Y vamos entonces a terminar en un ratito. Gracias por estar ahí, Andrea y Fabi. Si Dios quiere, en un ratito continúo. Adelante en Cristo.